Bienvenidos a una nueva edición de nuestros unboxing colección Topps NBA 1992-93. Vamos a ver con qué comenzamos en el día de hoy. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Lafayette Fat Lever en su etapa en los Dallas Mavericks, donde ya su rendimiento se vino algo abajo, diría yo, y es algo que nunca entendí. ¿Por qué Denver se desprende tanto de Fat Lever como de Michael Adams, que salió en el vídeo anterior? Era una pareja de jugadores bajitos explosivas, de las mejores de la liga, y de repente Adams estaba en Washington, Lever en Dallas, y Denver se quedó sin ninguno de los dos, y las tres partes salieron perdiendo. Vamos a ver las estadísticas. Fijaos cómo cae el rendimiento de Fat Lever tras su marcha de Denver. Partíamos de unas estadísticas en clara progresión ascendente en los Nuggets, convirtiéndose en un base de primera línea en la NBA, como veis en sus estadísticas, entre otras cosas por la lesión que sufrió a su llegada a los Mavericks, pasó a ser un jugador mucho menos importante. Ya veis que no recordaba yo esa lesión y explica claramente parte de lo que pasó con este magnífico jugador, que ha sido nuestro primer jugador en el unboxing de hoy. Vamos a ver con quién continuamos. Ya sabéis que no sé quién nos va a salir. Y tenemos aquí a Tyrone Corbin de los Utah Jazz. Creo recordar que llegó a Utah después de que se marchara Thurl Bailey. No estoy seguro, pero creo que fue así. Aquí lo vemos defendido por Dan Majerle. Y vamos a ver qué podemos ver en la trasera sobre este alero de Utah Jazz. Sí, efectivamente, si veis sus estadísticas en Timberwolves, eso me confirma que fue intercambiado por Thurl Bailey. Para mi gusto, creo que Bailey era bastante mejor jugador que Tyrone Corbin, pero me imagino que la bajada de rendimiento de Bailey en sus últimas temporadas en Utah propició este cambio, acompañado de un buen rendimiento de Corbin en los Timberwolves. Aunque si veis, al igual que le pasaba antes a Lever, antes de ir a Utah había sufrido una importante lesión. No había sufrido lesión, nada de eso. Temporada 91-92, juega 11 partidos en Timberwolves y pasa a Utah. No hay ninguna lesión de por medio. Pero veis que su rendimiento en Utah, pasando a un equipo mucho mejor que los Timberwolves, que estaban en la parte baja de la tabla, bajó considerablemente. Proseguimos. ¿A quién tendremos por aquí? ¡Atención! ¡Atención! ¡Super tarjeta! Robert Parrish, el jefe de boss, el pivot de esos míticos Boston Celtics de los años 80, que si recordáis también estuvo antes de los Celtics en los Warriors, y después de Celtics estuvo en Charlotte y en Chicago. Creo que no me dejó ningún equipo. Se retiró a muy avanzada edad, no sé si superó en edad a Kareem Abdul-Jabbar en su retirada. Si no eran 41, eran 42, y si no 43. Jugador muy longevo, jugador muy serio. Tuvo sus más y sus menos con Jordan cuando fichó por Chicago. Jordan intentó faltarle al respeto y solo se atrevió a hacerlo una vez. Y por supuesto lo que más destaca de él es su trayectoria en Boston, donde si no era un pívot de primerísima línea, que estaría por ver, se podría discutir, si era justo el mejor o de los mejores de los que iban detrás de los super pivots. Fijaos que de temporadas llevaba ya en la NBA con unos números absolutamente increíbles. Fijaos, promediando 16,4 en carrera y
aproximándose a los 20 durante muchas etapas de la misma. Grandes cifras en rebotes, como podéis ver. Bastante buen porcentaje de tiro de campo. Veis que no hacía falta lanzar triples, solo 6 en su carrera, sin ningún acierto, para ser uno de los mejores pivots de la competición. Realmente son de estas estadísticas que da gusto ver. Estadísticas desde la 76, 77 hasta este momento, y todavía le quedaba cuerda para rato. Número 8 del draft. ¿Cómo sería el draft del 76 para que Parish fuera número 8? Robo, pero robo grande de draft. Continuamos. Y tenemos una tarjeta preciosa, de las tarjetas apaisadas que tanto le gustan a mi habitual colaborador en estos unboxing, Billy Boy. Tarjeta preciosa de Steve Smith, pugnando con Scott Skiles. Steve Smith era de esos jugadores que siempre se hablaba de ellos como nuevo Magic. Era algo, igual que estaban los nuevos Jordan, estaban los nuevos Magic, jugador de buena estatura para jugar de base, aunque después también jugó en muchas fases de su carrera más bien de escolta, desarrolló un tiro muy bueno, con bastante poco fallo. Quizás le faltó un poco de carácter y de mala leche para esa época en la que estaba en la NBA, y si miramos su carrera globalmente creo que fue muy buena, aunque quizás podrían esperar mucho más de él. Creo que fue una carrera más que notable. Vamos a ver en este momento que aún llevaba pocos años en la NBA, pocos años. De hecho, era su temporada rookie, y probablemente esa comparación con Magic venía por el hecho de venir de la Universidad de Michigan State. Ahí podemos tener ese motivo para que lo comparasen con Magic. El base más alto de la liga en el año 91-92, claro, se había retirado Magic. Tuvo una lesión de rodilla ya en ese año, se perdió 20 partidos. Y veis que nos hablan de jugador con gran tamaño, fuerza, buen pase, habilidades de tiro. En cuanto a fuerza, yo creo que quizás le habría venido bien un extra, un poquito más ahí de garra para llegar más lejos en su carrera. Al menos ese es el recuerdo, que muchas veces ya sabéis que nuestros recuerdos se ven modificados con el paso del tiempo. Siguiente jugador o alerta de armario. Tenemos aquí una grave, seria alerta de armario con Chris Dudley. Pivot blanco, que yo realmente de las pocas cosas que lo recuerdo es por ese in your face que le hace Shaquille O'Neal, y tras el cual Chris Dudley se levanta hecho una fiera. Y aparte de eso, pues ya sabéis lo que hablamos siempre, tip pivot utilizado sobre todo para marcar al pivot de estrella del equipo rival, y sin muchas pretensiones en lo ofensivo. Vamos a ver sus estadísticas, y efectivamente, como veis, venía de Yale, muy típico en un jugador blanco de su estatura, Universidad de Yale. Y como veis, eso, jugador de reparto, con poca aportación, aunque sus minutos, como veis, iban en aumento, estaba ganando protagonismo, estaba ganando peso dentro de la NBA. Era su primera temporada de 82 partidos, y si recordáis, tuvo una carrera bastante larga en NBA. Es un jugador al que me imagino que todos recordáis. Continuamos, y la cosa está pero que muy bien, porque otra vez tenemos otra tarjeta apaisada. Estamos de suerte hoy. Tenemos nada más y nada menos que Antoine Carr, jugador que estaba en esa frontera entre el ala pivot y el pivot, según las necesidades que tuviera su equipo en cada momento, el equipo en el que estuviera. Estuvo en muchos equipos, Atlanta, aquí está en San Antonio, y estuvo en muchos más equipos, al menos eso creo recordar, y espero que me lo confirme
la parte trasera de nuestra tarjeta. Tuvo su época, estuvo en Utah, por supuesto, quizás era ese el equipo que se me olvidaba más importante. En Utah tuvo un papel importante en esos Utah que llegaron a la final de NBA. Y como veis, su mejor temporada fue en los Sacramento Kings, donde promedió nada más y nada menos que 20 puntos por partido. Realmente increíble. No recordaba yo ese momento tan cumbre, tan top en su carrera, esas 2 temporadas en los Kings. Una que no estuvo mal, pero marcada por el intercambio de equipo. No jugó toda la temporada en Sacramento, pero en cuanto llegó, su mejora en rendimiento fue realmente increíble. Y evidentemente, tras fichar por San Antonio, sus números bajan en un equipo en el que probablemente sería un recambio tanto para Terry Cummings como para David Robinson, pero un recambio de lujo, pero totalmente. Y jugador que le gustaban los momentos importantes de los partidos, porque en sus únicos 3 partidos de playoffs de la 91-92 promedió 19,7 puntos. Y después también recordamos la intensidad con la que se tomó esa final Utah-Chicago. Continuamos. Grandes tarjetas en lo que llevamos de día de hoy. Viene otra que os va a gustar mucho a todos los fans de Los Ángeles Lakers. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Elden Campbell, pívot de los Lakers, que tuvo una larga trayectoria en NBA. Llegó en la época ya de post-Magic, podríamos decir. Compartía minutos con Divac y se mantuvo en el equipo hasta ya la era de Shaquille O'Neal. Estuvo bastantes años en los Lakers y con números que no estuvieron nada mal. Aquí lo tenemos probablemente en temporada rookie o segunda temporada. Vemos que reemplazó a Divac y por supuesto que destacaba más en lo defensivo que en lo ofensivo. Otro jugador al que seguro que recordáis, Elden Campbell. Y siguen las tarjetas apaisadas. ¡Atención! Randy White. No os voy a mentir, no tengo mucho que decir, no recuerdo gran cosa sobre Randy White. Por la foto me imagino que alero a la pivot de los Mavericks. Estuvo en una época bastante oscura, bastante gris del equipo de Dallas. Y vamos a ver lo que podemos comprobar, comentar, viendo la trasera de la tarjeta. Alero, con ese 6'8 alero, podría en un momento dado a lo mejor con ese físico jugar también de ala pivot, gran reboteador y con números más bien discretos en todos los aspectos. No se ve que destacara en nada especialmente. Aunque había mejorado, por ejemplo, en tiros libres, había mejorado en un 20% de una temporada a otra. Una mejora increíble y que no era algo habitual que un jugador mejorara en un porcentaje tan alto su tiro desde los tiros libres. Continuamos. Próximo jugador. ¡Wow! Felton Spencer. Entramos de nuevo en esa categoría de armarios. Felton era otro de esos armarios, jugador muy grande, muy fuerte, muy poco dotado en lo técnico, pero es un nombre que seguro que os suena mucho. Eso de, Felton Spencer, sonaba mucho, jugaba mucho, salía mucho en las fotos defendiendo a la estrella de pívot rival. Y vamos a ver qué tenemos en la parte trasera. Llevaba poco, tenía ya aspecto de señor mayor con sus 7 pies. Y vemos que temporada más bien, ahora se ha enfocado, que no se veía bien, se ha enfocado.
Dos primeras temporadas discretas y fue más o menos la línea general de su carrera, sin ser nunca un jugador estelar, aunque era número 6. Me imagino que por su estatura pensaban que iba a llegar más lejos de lo que llegó. ¡Oh! ¡Atención! Cedric Ceballos, el hombre que machacó en el concurso de mates con los ojos vendados y que después de los Phoenix Suns jugó en Los Ángeles Lakers, equipo en el cual se creía, a mi entender, mejor de lo que era. Creo que fue algo que le acompañó a lo largo de toda su carrera, aunque era un jugador muy simpático, muy vistoso, jugaba muy bien, muy espectacular, pero creo que tenía ese problema de ego que se creía más relevante en sus equipos de lo que realmente era. Probablemente el ganar el concurso de mates le subió un poco la autoestima. Y bueno, deciros también que me imagino que muchos sabréis que lo pasó muy muy mal durante la pandemia. Estuvo a punto de fallecer, le atacó mucho el coronavirus y lo pasó muy muy mal. Vamos a ver, yo creo que será la tercera temporada de Ceballos, segunda temporada, y ya veis que no eran unos números muy destacables. Phoenix era un equipo en el que era difícil hacerse hueco, estaba lleno de jugadores de su perfil, Eddie Johnson, Dan Mayerly, etcétera, etcétera, jugadores que más o menos ocupaban sus posiciones de manera que no era fácil. Vemos que jugador nacido en Hawái, dato siempre curioso, pero que en puntos por minuto solo era superado, atención, por Jordan, Malone, Wilkins, Drexler y Marshall Ennis. Realmente dato curioso y que muchas veces nos hacía ver la calidad de esos reservas que jugaban poco, pero que si jugaran más pues lo harían mejor. Vamos a ver a quién tenemos ahora. Mark Macon. Aquí tenemos a Mark Macon, que sería el jugador que reemplazó en puestos titulares tanto a Adams como a Fat Lever. Y no puedo deciros, recuerdo al jugador, recuerdo el nombre, pero no puedo deciros gran cosa. No tengo un recuerdo ahí imborrable de Mark Macon. Vamos a dejar que la parte trasera hable por mí. Vamos a ver, jugador de la Universidad de Temple, máximo anotador histórico de la Universidad de Temple, y se ganó una reputación en lo defensivo en esa primera temporada en NBA, aunque esos 10 puntos para un rookie tampoco están mal. Quizás pocos puntos si vemos que Denver había dejado ir a los jugadores estelares en esa posición y que era un número 8 del draft. Quizás si tenemos en cuenta todo eso se quedaba algo corto. Proseguimos. ¿Y a quién tenemos por aquí? ¡Oh! Aquí tenemos... Esto ya no sé cómo llamarlo, si armario o... no lo sé. Jack Halley, pivot de Los Ángeles Lakers, de esos pivots blancos que movían la toalla al final de los partidos y que entre otras cosas destacaba por su amistad con Dennis Rodman. Se llevaba muy bien con Dennis Rodman, lo cual hacía que muchas veces lo quisieran tener en los equipos en los que estaba Dennis, porque ayudaba a calmarle. Jugador que destacaba por un buen talante, buen sentido del humor, y que ya veis sus estadísticas. Lo veis 2 años en Chicago, aunque esos años todavía no estaba Rodman en los Bulls, estaba en Detroit haciendo de las suyas. Y veis estadísticas muy mediocres. Si veis las estadísticas de esa temporada en los Lakers, son muy limitadas en minutos, en puntos, en rebotes, en todo.
Y sin embargo dicen que podría ser un jugador de póster por su entusiasmo y lucha. Es lo que más podría caracterizar a un jugador como Jack Halley, al que ponen como alero. 6'10", sí, alero, yo casi más lo recuerdo como pivot, pero bueno, a la pivot, venga, dejémoslo ahí. Proseguimos. Y tenemos ahora a Bimbo Coles. ¡Qué nombre, eh! ¡Qué nombre tenía este jugador! Aunque bueno, sería como apelativo, apodo. Bimbo Coles, base de los Miami Heat, al que creo que vemos defendiendo a John Buckley, el base regordete que había llegado hace poco a los Celtics, reemplazando a Johnson. Y vamos a ver a Dennis Johnson, que no me lo venía a Dennis Johnson. Vamos a ver la parte trasera de la tarjeta. Grandísima mejora en su segunda temporada. Grandísima mejora en su segunda temporada. Y vamos a ver qué más nos comenta. Sí, solo jugó 28 partidos de inicio debido a la lesión de Steve Smith. Y si no, no habría jugado ninguno de inicio. Y lideró al equipo en asistencias por un amplio margen. No está mal, no está mal. De acuerdo, proseguimos. ¿Quién será el próximo jugador al que tendremos por aquí? A ver, que esto se pone borroso. ¿Quién será el próximo jugador? A ver, que ya está enfocado. A.J. English. A quien más conozco de la foto, y os pasará a todos igual, si veis detrás, es a Andre Turner, jugador que estuvo en la Liga ACB, base súper anotador y que nos volvió a todos locos y al que todos recordamos. Y es al que recuerdo más bien. De A.J. English no tengo ningún tipo de recuerdo. Aquí no vamos a contaros historietas que no vengan a cuento. Vamos a ver qué tenemos por aquí. 2 temporadas discretitas, tampoco respetables, unos 10 puntos por partido en esas 2 temporadas, no está mal. No sé si puede ser, sería cuestión de mirarlo al terminar este unboxing, no sé si puede ser el jugador con el que Jordan... Hubo un jugador de Washington con el que Jordan se picó en un partido y después se supo que él mismo se había inventado como la historia de que A.J. English había hablado mal de él. Ya sabéis cómo se las tomaba Jordan, se lo tomaba todo personal. No sé si puede ser eso. Vemos que en universidad, en Virginia Union, como senior, tuvo unos promedios increíbles. Quizás de ahí venía su fama y que Jordan se picase con él. No estoy seguro del dato, ya os digo, tengo esa cosa ahí fugaz en la mente. Y vamos a pasar al siguiente porque no tengo así nada más que comentar sobre A.J. English. Y ahora sí, este jugador sí nos va a dar muchísimo juego. Kendall Gill, jugador genial, base escolta de los Hornets. Estaba capacitado para jugar de base, pero normalmente esa función la ejercía Tyrone Bogues, y Gill actuaba como escolta. Tenía muy buen tiro, tenía un tiro que no estaba nada mal. Jugador bastante fuerte. Tened en cuenta que después de jugar al baloncesto estuvo probando para intentar hacerse boxeador profesional. Jugador bastante fuerte y componente de ese equipo tan precioso, porque no hay otra palabra para definirlo, que tenían los Hornets en aquella época, con Tyrone Bogues, Kendall Gill, Larry Johnson, Alonzo Mourning, una auténtica gozada. Y con lo he comentado en otros vídeos, una de las equipaciones, además la de esa temporada, ese año, y ya después ya se estropeó, la de esa temporada, una de las camisetas más bonitas que ha habido en la historia de la NBA. Vamos a ver la trasera. Segunda temporada de explosión. Otro jugador nacido en Chicago. Vamos para hacer
varios equipos titulares entre los jugadores nacidos en Chicago, la cuna, una de las cunas de jugadores del baloncesto de NBA más importantes. Y veis que esa segunda temporada había anotado 20,5 puntos por partido. Realmente duplicó prácticamente los datos estadísticos de la primera temporada. Jugador, sobre todo eso, muy estético, de esos jugadores que gustaba tener en pósters, en revistas, etcétera, etcétera. Proseguimos. ¡Oh! El brillo es de la foto, ¿eh? El brillo es de la foto, no es un reflejo de mi iluminación. AC Green. AC Green podría dar para un vídeo solo, puede que lo hagamos, ya sabéis. Fomentaba, o más que fomentaba, vivía la abstinencia al máximo. Eso le ayudaba a tener un rendimiento increíble, profesional, como la copa de un pino, ¿vale? Jugador que sabía lo que podía y no podía hacer en la cancha. Nunca le veíais hacer ninguna floritura ni tirar cuando no debía, jamás. Por eso lo valoraban tanto en Los Ángeles Lakers. Aportaba lo que era necesario. Si había una jugada de contraataque, era muy rápido, era el primero en llegar para culminarla si era el jugador que Magic elegía. Muy bueno defendiendo tanto a ala pivots como a pivots rivales. Muy buen defensor. También muy bueno en el rebote. Y sus números en anotación vais a ver que tampoco eran nada malos. Es decir, dentro de un equipo con un roster, sobre todo titular, después los suplentes bajaban muchísimo, pero con un equipo titular tan potente como los Lakers, vamos a ver que superaba prácticamente siempre los 10 puntos por partido. Se perdió 3 partidos en la 86-87, probablemente se cayó, se dobló un tobillito, algo pasó porque no se perdía jamás un partido. Batió unos récords de partidos consecutivos realmente increíble. Y por cierto, jugador nacido en Portland. Es decir que otra vez tenemos a un jugador que no fue profeta en su tierra y que habría encajado bien en un equipo como los Blazers. Ya os digo, jugador muy interesante y por lo visto se llamaba A.C. Es el nombre que le pusieron. Sus padres no tenían nombre, no era Anthony Carlton, era A.C. Ocurrencias que tienen los padres. Continuamos y tenemos a Mark West de los Phoenix Suns. Jugador poderosísimo de unos Phoenix que no tenían un gran pivot, un gran hombre interior. Era la carencia que tenía un equipo que fue muy completo en esa época, pero que nunca tuvo un pivot, ni en la época pre-Barkley, ni en la época de Barkley. Pero Mark West aportaba muchísimo, sobre todo en el aspecto defensivo, en el aspecto reboteador. Vamos a ver sus estadísticas. Veis que eso, en puntos, salvo alguna temporadita en la que pasó de los 10 puntos, en puntos jugador muy discreto, pero no se le quería para eso, no se le quería para anotar, se le quería para otra serie de menesteres que cumplía con creces. Vemos que ya había jugado en 1, 2, 3, en 4 equipos diferentes. No sé si Phoenix fue el último equipo en el que jugó, la verdad es que ahora ese dato no lo tengo en la memoria, pero sí que es el equipo en el que más años jugó y en el que la mayoría de nosotros lo recordamos. Continúa nuestro unboxing de hoy con unas tarjetas muy interesantes. Y tenemos aquí, qué gran foto, por favor, espero que os pase a muchos como a mí y esta foto os encante. Benoit Benjamin, defendido por Kevin Duckworth, dos de los super pivots, al menos en tamaño físico, de la división Pacífico. Benoit Benjamin, donde hizo sus primeros años y donde con el equipo con el que lo identificamos probablemente sean Los Ángeles Clippers,
pero posteriormente estuvo en los Seattle Supersonics. Jugador que siempre estaba, yo creo que sobrevalorado, no dio de sí lo que lo valoraban. Creo que tuvo como representante en algún momento de su carrera a Don King, el manager boxístico, el señor que tenía los pelos así de punta, y que eso le hacía tener exigencias un poco peculiares en algunos momentos. Vamos a ver. Ya os digo, Benoit Benjamin, Kevin Duckworth, Stanley Roberts, podríamos considerar esos tres pivos en un estilo de pivot similar, siendo Roberts un jugador quizás, y sin quizás, mucho más espectacular que estos dos que tenemos por aquí. Vamos a ver la trasera y vemos que grandes estadísticas, superando siempre los 10 puntos, aunque estando en los Clippers debería haber llegado más bien a los 20. Jugador de Los Ángeles, por tanto estaba muy cómodo en los Clippers y no vio perjudicado su rendimiento en su llegada a Seattle. Seattle era un equipo que no tenía mucho poderío en el juego interior. Me imagino que el intercambio que le llevó a Seattle mandaría a Polynice a los Clippers, aunque no lo termino de tener claro, pero podría ser. No sé si yo creo que a lo mejor Polynice seguía todavía en Seattle, ya os digo, no tengo el dato claro. Y aquí tenemos eso, un pivot 7 pies, muy cotizado en la época, independientemente de cuál fuera su rendimiento, estaba muy, pero que muy cotizado. Aquí tenemos a Tyron Hill, que tuvo una carrera más o menos, podríamos hablar de una meseta en su carrera, es decir, con un nivel muy parejo durante toda su carrera, pero tuvo algún que otro pico. Dentro de lo que sería un valle, tuvo algún que otro pico importante en el que destacó de manera notable. Jugador muy trabajador, más destacado en lo defensivo que en lo ofensivo. Parecido quizás, entre los que hemos visto antes, podríamos verlo parecido con Mark West, quizás. Otro que yo confundo con Mark West, como es Tim Perry, estaría en ese grupo de jugadores con un estilo similar. Muy trabajadores. Vamos a ver, veis por aquí unos números no muy destacados, pero con muy buen porcentaje de tiro. Es decir, estamos siempre hablando de jugadores que no significa que tuvieran un tiro muy bueno, sino que los seleccionaban muy bien y solo tiraban cuando era justo y necesario. Se podría haber esperado más de él en un equipo como los Warriors, que no tenía grandes jugadores interiores y debería haber podido destacar más. En esos 2 años debería haber podido destacar más. Creo que tuvo temporadas mejores que estas dos en años posteriores. Seguramente lo veremos en otras colecciones que veamos. Continuamos y, ladies and gentlemen, Larry Nance, ganador de uno de los concursos de mates más memorables de la historia de la NBA, con ese mate, esa foto que se le ve haciendo el escorzo con el brazo para machacar, y en la cual parece un jugador totalmente apolíneo. Estaba súper musculado en ese momento. Hace poco su hijo imitó, bueno, no sé si poco, mucho, yo he visto algún vídeo en el que su hijo imitó ese mate, y aquí lo vemos machacando por encima de Sam Bowie. Vais a ver que sus estadísticas eran muy buenas en todos los aspectos. Jugador muy valorado. Se fue del equipo anterior en el que estaba, de Phoenix, equipo en el que había unos grandes problemas con las drogas, y en Cleveland tuvo unos años muy destacables también. Fijaos aquí que look más, yo diría que más casi ochentero que noventero, con el pelo quizás noventero, el bigote ochentero. Número 20 del draft. Los 19 que estaban por encima, no sé si muchos de ellos tuvieron mejor carrera que Larry Nance, del draft del 81. No sé si hubo muchos jugadores mejores que Larry Nance. Primer año, ya sabéis, pasa muchas veces de adaptación, y a partir de ahí, multitud de años muy cerca de los 20 y por encima de los 15 puntos.
buen reboteador, muy buen taponador, había años que estaba en el top de máximos taponadores de la liga, a pesar de no llegar ni siquiera ni a los 7 pies ni al 6'11", aún así, gracias a su salto, coordinación, etcétera, era un grandísimo taponador. Y vuelvo a repetir, como he comentado antes en otros jugadores, 8 de 51 en triples en su carrera y daba igual, no hacía falta que metieras triples para ser uno de los mejores jugadores de la década de los 80 y primera mitad de los 90, no hacía falta. Continuamos y lo hacemos con este jugador con ese nombre. Qué bonita foto, el base de los Clippers con ese nombre de actor clásico, Gary Grant. Con ese nombre ligaría una barbaridad, el bueno de Gary Grant. Base de esos Clippers con Danny Manning y muchos otros jugadores. El Benoit Benjamin que antes hemos comentado, Charles Smith. Equipo que en realidad lo miramos ahora, Ken Norman, Ron Harper, equipo que miramos y no tenía tan malos jugadores como después el rendimiento, la clasificación mostraba. La verdad es que no era un mal equipo. Vemos que su rendimiento iba realmente a la baja. 2 primeros años muy buenos y después bajó notablemente. No sé si después tuvo un repunte o no. La verdad es que es un jugador, me imagino que os pasará igual, al que recordamos, Gary Grant, un jugador que nos suena y que recordamos. Y ya vamos a ver solo uno más, ¿vale? Con este próximo jugador número 165, vamos a terminar nuestro unboxing de hoy. Y de nuevo os va a gustar mucho a todos los fans de los Chicago Bulls. Os va a encantar esta tarjeta en la que sale Michael Jordan. Atención, hemos tenido hoy la presencia de Michael Jordan para cerrar nuestro vídeo. Gracias, Michael, gracias por lo que vas a aportar a este vídeo en términos de visualizaciones. Tenemos a Bill Cartwright defendiendo a Patrick Ewing. Anteriormente a su paso por Chicago habían sido compañeros de equipo en los New York Knicks. De hecho, Ewing llegó, digamos, para ser el reemplazo como titular, reemplazo de un Cartwright que por lesiones y demás no había llegado a un rendimiento óptimo en los New York Knicks. De Cartwright podemos decir montones de cosas, jugador cuyos codos eran los más peligrosos de la NBA, los jugadores rivales temían acercarse a todo el perímetro de sus codos. Jugador como muchos otros de los jugadores de Chicago Bulls de la época, que no fue tratado especialmente bien por Jordan. Jordan muchas veces no quería que participara en el juego ofensivo, pero que le quiten lo bailado, ¿vale? Jugador que ganó 3 anillos en la primera época triunfante de los Bulls. Y vamos a ver la trasera para despedirnos por hoy. Fijaos cómo sus primeros años en New York son, yo diría que espectaculares, superando los 20 puntos. Ya a partir del tercer año vemos un declive, probablemente ya le asaltarían los primeros problemas físicos, y la temporada 85-86 supone el parón total de su carrera, aunque en su retorno, ya con Ewing en el equipo, tiene unos promedios muy buenos en esa 86-87. Después ya en los Bulls, evidentemente, le dejaban tirar poco y sus promedios bajaron, pero su historial, su sala de trofeos creció notablemente. 7-1, jugador de más de 7 pies y jugador al que todos me imagino que recordáis. Y nada, con nuestro amigo Bill Cartwright despedimos este unboxing de hoy.
Espero que hayáis disfrutado, espero que os gusten todas esas historietas que cuento tirando de memoria de esa época que tanto nos gustó de la NBA. Y os espero en nuestro próximo unboxing y en nuestros próximos vídeos en Retro Basket Spain.